¿Sabías que? La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, antes de que sucediera la Segunda Guerra Mundial, fue una confrontación bélica centrada en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, recibió el calificativo de mundial, porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Comenzó en Europa e involucró los territorios coloniales. Divididas en dos alianzas, la Triple Alianza formada por Alemania, Austria e Italia, y la Triple Entente formada por Francia, Inglaterra y Rusia. El detonante más grande del comienzo de la guerra, fue por la muerte del heredero al trono de Austria, Francisco Fernando y su esposa el 28 de junio de 1914. En Sarajevo, la capital de Bosnia, fue asesinado por Gavrilo Princip, un militante de la Organización Nacionalista Joven Bosnia, y grupo juvenil de la organización secreta Mano Negra, le disparó con su pistola, una FN modelo 1910, después de matar a Francisco y su esposa Sofía. Gavrilo Princip intentó suicidarse, pero la turba que había presenciado el magnicidio, se lo impidió y fue posteriormente detenido. El asesinato en conjunto y un mes de maniobras diplomáticas entre las principales potencias europeas, Austria, Hungría, Alemania, Rusia, Francia y Reino Unido, conocidas como Crisis de Julio, hizo que, al día siguiente, Austria rompiera sus relaciones diplomáticas con Serbia y un día después ordenó la movilización parcial. El día 28, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, lo que provocó que el 29 de julio, Rusia salió en ayuda de su protegido serbio y declaró, de forma unilateral y fuera de los procedimientos previstos en los acuerdos militares franco-rusos, la movilización parcial contra el Imperio Austrohúngaro. Después de eso ocurren varias declaraciones de guerra en el mes de agosto de 1914. A comienzos de mes, Alemania declara guerra a Rusia y luego a Francia. El 4 de agosto, el Reino Unido declara la guerra a Alemania. Un día después, el Imperio Austrohúngaro declara guerra a Rusia. Los países implicados en el conflicto pasan a producir armas bélicas a gran escala. Entre los principales armamentos, podemos citar tanques, cañones, ametralladoras, coches blindados y lanzagranadas. Las mujeres fueron muy utilizadas como mano de obra en las industrias de armamento. Ya al comienzo del conflicto, las fuerzas se equilibraban en número de soldados, pero eran diferentes en los equipos y los recursos que utilizaron. Por ejemplo, la Triple Entente no tenía cañón de largo alcance, pero dominaba los mares, gracias al poderío inglés. Los tanques de guerra, los acorazados, los submarinos, los obuses de grueso calibre y la aviación, entre otras innovaciones tecnológicas de la época, constituyeron artefactos bélicos de gran poder de destrucción. Entre 1915 a 1916, fase conocida como Guerra de Trincheras, los que franceses y alemanes tomaron posiciones, cavando trincheras a lo largo de todo el frente occidental. Protegidos por alambre de púas, los ejércitos se enterraban en trinchera, donde el fango, el frío, las ratas y el tifus mataron tanto como las ametralladoras y los cañones. Las batallas se desarrollaron principalmente en trincheras. Los soldados se quedaban a menudo centenares de días atrincherados, luchando por la conquista de pequeños pedazos de territorio. Este momento se llama Guerra de Trincheras. En 1917, los Estados Unidos, que se había mantenido fuera de la guerra, aunque ayudaba con capital y venta de armas a los países de la Entente, principalmente a Inglaterra, entra en el conflicto. Declaró la guerra a Alemania, por temor a su poderío imperialista e industrial. Ese mismo año Rusia salió del conflicto, debido a la Revolución Rusa de 1917, que derrocó al zar e implementó el régimen socialista. Con la llegada de Estados Unidos a la guerra y del lado de la Triple Entente, pues había acuerdos comerciales a defender, principalmente con Inglaterra y Francia. Este hecho marcó la victoria de la Entente, forzando a los países de la alianza a firmar la rendición. Los derrotados tuvieron que firmar el Tratado de Versalles, que imponía a estos países fuertes restricciones y castigos.
Alemania tuvo su ejército reducido, su industria bélica controlada, perdió la región del corredor polaco, tuvo que devolver a Francia la región de Alsacia-Lorena, además de tener que pagar los daños de la guerra de los países vencedores. El Tratado de Versalles tuvo repercusiones en Alemania, influenciando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En la contienda participaron 17 países de los 5 continentes como Alemania, Brasil, Austria-Hungría, Estados Unidos, Francia, el Imperio Británico, Imperio Turco Otomano, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino de Rumania, Reino de Serbia, Rusia, Australia y China. La guerra dejó 10 millones de soldados muertos y otros 21 millones resultaron heridos. También 13 millones de civiles perdieron la vida. Si te gustó el video dale me gusta de forma violenta, comenta y comparte con tus amigos, y suscríbete al canal.